Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, muchachos. Como siempre, dependiendo de la hora en que nos esté tocando revisar nuestro video o nuestro tema de la siguiente sesión, ¿correcto? Ok, bueno, pues recordemos varios puntos, ¿no? Que son importantes. La primero es, recordemos que este video forma parte de la segunda parte de los tipos de pensamiento, tema que ya comenzamos a trabajar desde la clase anterior. Y un segundo punto que debemos recordar es también que en la anterior sesión cerramos con el pensamiento convergente y considerábamos a este tipo de pensamiento uno de los más importantes, lo que es en el área de la creatividad. Correcto, todo tipo de carreras que requiriera de una serie de, perdón, un tipo de creatividad para poder efectivamente crear algo nuevo, como su nombre lo dice, pues el pensamiento convergente sería el más importante para ese tipo de áreas, ¿correcto? Entonces, ya habíamos estado trabajando con eso. Sin embargo, bueno, hay algunos otros tipos de pensamiento que también son importantes conocerlos con la finalidad de ir entendiendo primeramente cuál es el tipo de pensamiento que nosotros manejamos y después, en su momento, comenzar a entender cómo es que podríamos trabajar para desarrollar un tipo de pensamiento más adecuado al que nuestra área profesional o nuestra área de la vida cotidiana requiera, ¿correcto? Va, pues sin más preámbulo, iniciemos ya con la segunda parte. En el caso del día de hoy, bueno, iniciamos a trabajar con uno nuevo, que es digamos, el contrario al pensamiento divergente, ¿no? En este caso dice, en el pensamiento convergente se da un proceso por el cual nos damos cuenta de que hay diferentes hechos o realidades que encajan entre sí, a pesar de que en un principio parecía que no tenían nada en común. Es decir, otra característica del pensamiento, perdón, una característica del pensamiento convergente es que la persona es capaz efectivamente de, en su momento determinado, descubrir combinaciones nuevas que permiten resolver el problema que se nos presenta en la realidad. Haciendo un pequeño paréntesis, recordemos que menciono este tema del problema porque nuestra definición más básica de lo que se entiende como pensamiento, pues es la capacidad o el proceso, los procesos que nos van a permitir primeramente identificar un problema y después ser capaces de encontrar los elementos y la combinación entre ellos para poder resolverlo, ¿no? Entonces, por eso se va a estar, recordemos, se va a estar trabajando con este tema del pensamiento como una herramienta que nos va a permitir resolver problemas. Dice, por ejemplo, si una familia de monarcas se da cuenta de que en una guerra les interesa ponerse a favor de uno de los bandos, habrán partido del análisis de los diferentes actores en conflicto hasta llegar a una conclusión global acerca de la opción más conveniente. Fíjense bien cómo aquí en el pensamiento convergente aparece un elemento fundamental que es la capacidad de análisis, es decir, desmontar todas las piezas que componen una situación y luego identificarlas y analizarlas cada una de ellas por su parte. Esto es algo muy similar a lo que en su momento Descartes también ya nos había mencionado, ¿no? Es decir, Descartes nos hablaba de que dentro de los pasos del método con el cual podíamos seguir precisamente para resolver una cierta problemática, vaya, ¿no? Es precisamente el analizar un elemento y eso significa descomponerlo en sus distintas partes para después lograr entenderlas cada una de ellas y cómo funcionan entre sí, es decir, cómo es que todas se relacionan unas con otras y principalmente entender qué tipo de relación tienen y entonces después poder resolverla. Solo que en el caso de Descartes, bueno, él estaría pensando más en sintetizar toda la situación y luego ya simplemente entenderlas, ¿no? En el caso de lo que nos están mencionando aquí es desmontarlas todas y luego analizarlas y luego identificar cuál es la que más nos conviene, cuál es la opción que más nos conviene o cuál es la que podría resolver el problema de manera más adecuada, ya sea si es que queremos hacer mucho más eficiente la solución, es decir, gastar menos recursos, gastar menos tiempo y por supuesto que quede mejor. Entonces, todo esto que estamos mencionando forma parte del proceso del pensamiento convergente. Dice, este es un tipo de pensamiento utilizado a la hora de detectar patrones comunes y regularidades y puede llevar a abstraer un concepto general que explique
partes específicas de la realidad. Es decir, fíjense bien cómo aquí una parte importante de nuestro pensamiento, de este tipo de pensamiento, es esta capacidad de identificar patrones, ¿no? Y recordemos que finalmente, de alguna manera, nuestra realidad tiene estos patrones. Es decir, si somos un poco observadores o si somos de las personas que nos gusta ser observadores, vamos a ser capaces precisamente de identificar cómo es que la realidad, de alguna manera, está determinada hasta cierto punto por patrones. Cuando hay un elemento que rompe con este patrón, en automático, si somos muy observadores, vamos a ser capaces de distinguirlos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en que nos vamos y nos sentamos en una banca, en un parque, y nos ponemos a observar cómo es que se comportan las personas. Les va a sorprender efectivamente darse cuenta de que efectivamente hay como ciertos patrones, en este caso patrones de conducta de todos los individuos, ¿no? Sus formas de caminar, sus formas de hablar, sus formas de moverse, sus formas de relacionarse, los tipos de relaciones que tiene cada persona. Tan es así que, insisto, cuando hay algo que rompe con estos patrones, es decir, que hay un elemento que no entra dentro de toda la estructura, en automático somos capaces de distinguirlo. Esto es fundamental, principalmente si es que quisiéramos hacer un análisis de algún problema, efectivamente porque nos va a permitir revisar los distintos patrones y en su momento generar quizá conceptos, como bien lo dice aquí, conceptos que nos permiten explicar la realidad. Esta es la base de la construcción de una teoría. Porque una teoría va a intentar explicar la realidad a partir de una observación determinada de determinados patrones y demás que después nos van a permitir encontrar efectivamente cómo explicar ese evento de la realidad a partir de todos sus patrones, ¿correcto? Dice, el pensamiento convergente se aplica en una amplia gama de situaciones donde es esencial encontrar una solución precisa y eficiente. Es decir, significa que quizá en su momento, y ya me lo dirán ustedes en la actividad, que más adelante la voy a explicar, ¿no? En la actividad que vamos a estar realizando, nos van a decir si en su trabajo, en su área profesional o en su vida cotidiana, es fundamental que tengan o desarrollen el proceso de pensamiento divergente solamente, convergente, de igual manera, solo, o quizá combinarlos, quizá porque en algún momento determinado podamos necesitar de uno o de otro, ¿correcto? Entonces, ya me dirán en su momento. Dice, resolución de problemas matemáticos, utilizar fórmulas y algoritmos para encontrar la solución a un problema, numérico específico. Es decir, esos son los tipos de problemas en los que quizás pueda ser necesario el pensamiento convergente. ¿Por qué? Porque efectivamente va a ser capaz de detectar problemas, patrones y aquello que resulte de manera inadecuada dentro de toda la estructura y que quizás sea la causa del problema, ¿correcto? Entonces, bueno, esta será como otra de las características o ejemplos, perdón, del pensamiento convergente. Otro ejemplo es diagnóstico médico, analizar síntomas y resultados de pruebas diagnósticas para identificar una enfermedad con precisión. Otra vez, ¿por qué? Porque en la medicina, sin meternos tanto en estos temas, podemos decir que el cuerpo funciona de manera mecánica, digámoslo así, ¿no? Funciona de manera mecánica y obviamente sigue ciertas regularidades. Pero siempre cuando hay de repente una enfermedad, podemos encontrar un elemento que es o que está funcionando de manera irregular. Entonces, si identificamos los patrones, insisto, somos capaces de identificar aquellas cosas que no respetan el patrón. Y entonces que quizá esa sea o pueda ser la causa del problema. O otro ejemplo, otra situación también es que, por ejemplo, si nosotros ubicamos ya cuáles son como las teorías específicas que nos dicen sí, insisto, las teorías o formas de pensamiento que nos dice cuáles son como los patrones que siguen una enfermedad, pues somos capaces también de identificar ese tipo de situaciones y entonces identificar cuál es la enfermedad más cercana y que cumple con todos los síntomas que quizá nuestro paciente esté presentando, ¿no? O pensemos también en un mecánico. Un mecánico también va a necesitar del pensamiento convergente porque también conocerá de alguna manera cuáles son los patrones de fallas o patrones de fallas que se van mostrando en un vehículo o una motocicleta, pensémoslo, y va a ser capaz de identificar
cuál de todas las posibles causas sea la que mejor embona para todo ese conjunto de fallas que se están presentando. Toma de decisiones en negocios, evaluar diferentes opciones de inversión y seleccionar la que ofrezca la mayor rentabilidad. Creo que no es necesario meternos más a fondo. Presenta el mismo panorama, ¿no?, de patrones y conductas que tenemos que podemos identificar. Permítanme. Dice, otro de los pensamientos que nosotros vamos a estar revisando es el pensamiento mágico. El pensamiento mágico, dice, confiere intenciones a elementos que no cuentan con voluntad ni conciencia propias y menos aún capacidad para actuar siguiendo planes. En otras palabras, en el pensamiento mágico, otra forma de pensamiento, lo que vamos a tener es que vamos a darle características antropomórficas a objetos que en su momento no los van a tener, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la visión de la religión, ¿no? Elementos, imágenes, objetos propiamente dichos que nosotros consideramos que pueden ser milagrosos, es decir, que llevan a cabo determinadas acciones muy antropomórficas, es decir, que son acciones que se les atribuyen regularmente a los seres humanos. Dice, por ejemplo, una niña que por su corta edad cree que las olas de la playa tratan de remojarles el pelo y, bueno, en este momento está utilizando precisamente el pensamiento mágico. ¿Correcto? O pensemos, por ejemplo, en el simple hecho de la misma niña jugando con su muñeca, ¿no? Asumiendo que la muñeca realmente, por ejemplo, puede sentir. O supongamos que la baña porque la niña se siente sucia. Es decir, otra vez le estamos atribuyendo características antropomórficas, a un elemento que es propiamente, que no tiene realmente esas características, ¿no? Pero todo esto forma parte de ese pensamiento mágico. Por otro lado, dice, el pensamiento mágico no es propio solo de la etapa de la infancia, también aparecen adultos pertenecientes a sociedades y culturas poco familiarizadas con la escritura y con la ciencia. El motivo es que no han desarrollado un sistema para someter hipótesis a un examen de validez y por consiguiente que se pueda sostener explicaciones míticas sobre la realidad que nos rodea. Es decir, desde el área de la ciencia se considera que el pensamiento mágico, cuando se desarrolla en ciertas determinadas culturas, es porque esas dichas determinadas culturas no han desarrollado como el método científico, lo cual le permita precisamente comprobar que esas hipótesis, esas ideas o esas creencias realmente podrían no ser válidas, es decir, podrían no tener los suficientes datos como para sostenerlas, ¿no? Entonces, eso es lo que se considera. Aunque, bueno, se ha comprobado que el pensamiento mágico forma parte de muchísimas culturas, aún con determinado rango de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Por otro lado, pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico se caracteriza por considerar las interacciones entre diferentes elementos dentro de un conjunto o sistema, en lugar de analizarlos de manera aislada. Ojo, en el caso del pensamiento sistémico, lo que hacemos es tomamos en cuenta las distintas piezas que componen un elemento, pero no por sí solas, sino en relación con todo lo que se encuentra dentro del mismo grupo, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el sistema social, en el sistema político, el sistema económico. Es decir, cada uno de estos elementos, si nosotros los analizamos desde el pensamiento sistémico, lo que vamos a tener que entender es que todas esas piezas no se pueden entender si no es a partir de la relación de unas con otras, porque solas no tendrían mucho sentido, digámoslo así. Dice, este enfoque busca comprender cómo los componentes de un sistema se afectan mutuamente y cómo contribuyen al comportamiento global del mismo. Por ejemplo, en la ecología se estudia cómo las especies, el clima y los recursos interactúan para mantener el equilibrio en un ecosistema. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos un ecosistema, en última instancia es un sistema en el que se presupone que todas las piezas están relacionadas unas entre sí o unas con otras, pero no podemos estudiarlas de manera separada, sino que las vamos a tener que entender en relación con su contexto, con todo lo demás, ¿no? Entonces, este tipo de formas de pensamiento, en mi caso, por ejemplo, yo las trabajo muchísimo en materias como literatura, ¿no? Donde nosotros revisamos una obra literaria, sí, pero la revisamos
desde el mismo contexto en donde surge, el contexto cultural de la sociedad donde surge, el contexto social del individuo que la escribió, ¿no? Entonces, no se puede entender, por ejemplo, en este caso, una obra si no es a partir de revisar esta obra en relación con todos los demás elementos. Entonces, en el pensamiento sistémico, esto es, o esa es la forma en la que un individuo piensa, ¿no? Analiza siempre todos los objetos en función de todo el sistema. Dice, este tipo de pensamiento es esencial en disciplinas como la biología, la economía y la sociología, ya que permite entender fenómenos complejos que no pueden explicarse solo a través de una perspectiva reduccionista. Primeramente hay que entender qué es una perspectiva reduccionista. Bueno, es cuando, por ejemplo, supongamos, ahora que nosotros, bueno, que se vino todo el tema de respecto al tema de la educación, ¿no? Y que, bueno, mucha gente precisamente cuestionaba el tema de que por un determinado tiempo que se iba a recortar de planes, en el plan de estudios, pues afectaría la calidad en la educación. Una persona que trabaje bajo pensamiento sistémico comprenderá que este elemento por sí solo no podría explicar la baja calidad en la educación. No, sino que va a ser capaz de entender, por ejemplo, cómo es que todos los distintos elementos que hay a lo largo de la educación influyen efectivamente en la baja educación que tenemos en los niveles de primaria o secundaria, por ejemplo, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en los aspectos económicos de las familias, pensemos en los aspectos propiamente culturales de la familia, pensemos, por ejemplo, también en los aspectos culturales, ¿no? Es decir, cómo se ve la educación desde nuestra perspectiva en México, ¿no? Entonces, y hay muchas cosas más, ¿no? Que van a entrar y que todas conjuntas podrían explicar más claramente cuáles son o más bien cómo se va a presentar la calidad en la educación y cuáles son realmente las causas que han producido la baja calidad en la educación, ¿no? Entonces, otra vez, pensamiento sistémico toma en consideración a todos los elementos que giran alrededor del problema para poder entender cómo es que todos ellos se vinculan entre sí y generan esa problemática. Y entonces, cuando, por ejemplo, nosotros, en el caso, retomando el tema de que el pensamiento es una herramienta con la cual vamos a poder resolver una problemática, en este caso, nuestra solución, pues no va a ser solamente, por ejemplo, resolver ese tema del corte del periodo, ¿no? Del periodo escolar, sino que inclusive tendríamos que diseñar una estrategia o un conjunto de estrategias que ataquen a los distintos puntos que están afectando a la calidad en la educación. Entonces, esa es la manera en que la persona que desarrolla un pensamiento sistémico trabajaría. Un elemento más, o una forma de pensamiento más, es el pensamiento metacognitivo. Dice, este implica reflexionar sobre los propios procesos mentales y ser consciente de cómo pensamos y aprendemos. Dice, es la base de la autorregulación del aprendizaje, ya que nos permite evaluar nuestras estrategias cognitivas, identificar errores y buscar formas de mejorar. No sé, cuando se habla de metacognitivo, efectivamente el propio nombre lo dice, es más allá de los procesos mentales. Entonces, por lo tanto, no es otra cosa más que poder analizar mi propia forma, como bien lo dice aquí, de aprender, cómo es que yo adquiero ese conocimiento, cómo es que, por ejemplo, cierto conocimiento se me ha grabado más, mientras que otro no, ¿no? Entonces yo empiezo a analizar por qué este otro pensamiento, qué fue lo que hice en esta otra, en la primera, que me permitió almacenar ese conocimiento, pero no solo almacenarlo, sino comprenderlo y trabajar de manera con él de que aún lo recuerdo, inclusive al punto de que aún lo recuerdo. Mientras que, por ejemplo, otro tema, ver cómo lo trabajé, cómo lo hice, si hice lo mismo, no hice lo mismo, si se pudo hacer la misma situación que con el primero. Y entonces entender quizá esa problemática. Ah, ok, entonces esta forma me está funcionando y esta no. Ese tipo de trabajos, chicos, perdón, ese tipo de forma de pensamiento, en mi caso en particular, yo lo trabajaba muchísimo en una materia que se manejaba en bachillerato, en bachillerato, ¿no? Y el nombre de esa materia era aprendizaje autogestivo o también conocido como autogestión del aprendizaje.
Y no es otra cosa más que precisamente analizar cómo es que yo aprendo, cómo es que yo memorizo las cosas, cómo es que yo, por ejemplo, conecto lo que estoy aprendiendo ahora con lo que he estado aprendiendo en las anteriores sesiones o en las anteriores clases y así sucesivamente. De esta manera voy encontrando las fallas en mi proceso de aprendizaje o proceso de memorización o proceso de cognición. Entonces soy capaz de trabajar sobre él, ¿no? De hecho, en este caso, nuestra actividad, agregándole un elemento más, nuestra actividad va a estar muy vinculada con esta parte. Es decir, se las voy adelantando. Básicamente nuestra actividad, además de los apuntes que ustedes van a pasar, de todos los apuntes que van a pasar a su cuaderno, también les voy a pedir que hagan una pequeña evaluación, una pequeña reflexión de su forma de pensamiento. Es decir, cuál de todas las formas de pensamiento que analizamos en la primera y segunda parte de nuestro video, en las dos sesiones, se correspondería más con la forma de pensamiento que ustedes utilizan actualmente. ¿Correcto? Y bueno, explicarme o darme un ejemplo de cómo se presenta, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo, como les acabo de mencionar, yo esta forma de pensamiento, que es el pensamiento metacognitivo, yo lo utilizaba. ¿Cómo lo utilizo? Pues lo utilizaba en materias como aprendizaje autogestivo, ¿no? Entonces, ahí yo trabajaba con los alumnos de manera de que ellos precisamente desarrollaran esta capacidad de descubrir cuál era su forma de aprendizaje y demás. Es decir, entonces algo así necesito que ustedes me agreguen, me digan cuál es la forma de pensamiento que ustedes trabajan actualmente o que ustedes identifican que ya han comenzado a trabajar y entonces decirme un ejemplo donde se presenta. O si son varias formas de pensamiento las que utilizan, pues igual manera un ejemplo por cada una de ellas, ¿correcto? Continuando con el pensamiento metacognitivo, dice, por ejemplo, si un estudiante se da cuenta de que no comprende un texto, puede ajustar su enfoque, como tomar notas o releer para captar mejor la información. O, por ejemplo, si yo me estoy dando cuenta de que no entiendo una letra, perdón, una palabra, una frase, una idea, entonces me regreso a revisarla. Y si definitivamente la palabra no la entiendo, buscarla en el diccionario. Pero entonces soy capaz de identificar cuál es la razón por la que no estoy comprendiendo el texto y entonces rescatar la definición de esto y luego volverlo a releer. Es decir, soy capaz de identificar, de analizar mis propias formas de aprendizaje y entonces después trabajar sobre ellas. El pensamiento crítico. Este es uno de los pensamientos más necesarios o se considera que más necesarios. Tan es así que muchos autores que se enfocan en el tema de la educación han mencionado, ¿no? El pensamiento crítico no es otra cosa más que evaluar de manera objetiva, es decir, sin que nuestras opiniones o las opiniones de un individuo determinado intervengan, y sistemática la validez de ideas, argumentos de información. Y bueno, se basa en la lógica, el análisis y la evidencia para evitar aceptar afirmaciones sin someterlas a un escrutinio riguroso. Este tipo de pensamiento principalmente es uno que se presenta en la ciencia. En la ciencia, primeramente, el individuo tiene que ser objetivo, ¿correcto? No tienen que intervenir ni sus prejuicios ni sus opiniones, sino que tiene que dejar que los objetos se presenten tal y como son. Dice, por ejemplo, al leer una noticia, una persona con pensamiento crítico investigará las fuentes, buscará datos complementarios y contrastará la información antes de formarse una opinión. Y aún cuando ya nosotros tengamos una opinión a partir de todo ese proceso, se considera que esta opinión es una opinión mucho mejor informada y mucho mejor argumentada. Ese tipo de pensamiento, dice, es esencial en una sociedad donde la sobrecarga informativa y las noticias falsas son comunes, ya que ayuda a tomar decisiones fundamentadas y a mantener una perspectiva nacional frente a problemas complejos. Un ejemplo, chicos, yo en mi caso trabajo con un tema con un tema principal que es el de la cultura cívica. Y dentro de la cultura cívica yo considero que efectivamente es fundamental que un individuo tenga desarrolle el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque una persona con ese tipo de pensamiento va a poder ser capaz de no solo quedarse, por ejemplo, llegan las elecciones y un candidato viene y dice que va a hacer esto, que va a hacer aquello, que va a mejorar tal cosa, que ya ha hecho, o sea, te empieza a decir todas sus ideas, ¿no? Tú puedes simple y sencillamente
mantenerte al margen de lo que te esté diciendo y entonces investigar por tu cuenta en distintas fuentes. Y gracias a todas estas distintas fuentes, formar una opinión propia de si te conviene votar por este candidato o no. ¿Correcto? Entonces, ese es un ejemplo básico de donde se puede presentar el pensamiento crítico. En el caso de la educación, por ejemplo, también podría ser fundamental. Todos los maestros, nosotros venimos, preparamos una idea, damos una serie de ideas, presentamos un tema y demás. Y por supuesto, nuestra información está sustentada, obviamente, en nuestra preparación o en la investigación en distintas fuentes. Por supuesto que sí. Pero hay una frase que me encanta, ¿no? Que dice que un maestro te enseña sus temas, pero también te enseña a dudar de sus temas. ¿Por qué? Porque si tú no te quedas solo con esta información que yo te estoy dando, sino que investigas más con tus propias fuentes, con tus propios recursos y demás, ¿no? Internet, computadora, celular, esto va a permitir que tu conocimiento, en este caso, se amplíe mucho más. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque precisamente, como aquí lo hemos observado, pues los videos que yo he desarrollado han rebasado a lo mucho 28 minutos, 29 minutos. El tiempo que nosotros le podemos dedicar en clases, pues es máximo a lo mejor unas 2 horas, ¿no? En los apuntes y todos los temas. Sí, pero aún así, considerando que sean esas 2 horas, realmente no es mucho el aprendizaje que quizá nosotros podamos obtener. Entonces, el pensamiento crítico nos va a permitir precisamente ampliarlo mucho más allá de lo que se está dejando aquí, ¿no? Entonces, eso por esa razón es también importante. Un treceavo forma de pensamiento o tipo de pensamiento es el pensamiento intuitivo. Dice, se basa en la capacidad de llegar a conclusiones de forma rápida y sin un razonamiento consciente y evidente. Suele surgir de manera automática, influido por experiencias pasadas, patrones previamente aprendidos y emociones. Es común en situaciones donde se necesita una respuesta inmediata o cuando no se dispone de toda información disponible. Es decir, es un tipo de pensamiento que, imagínense, ¿no? Yo llego, veo mi cuarto con ciertas, a lo mejor movido, la ropa sacada, cosas así. Y en automático mi mente va a desarrollar una hipótesis, es decir, una respuesta del qué pudo haber pasado ahí, ¿no? Esa es una forma básica, ¿no? Pero pues, pensemos, por ejemplo, en una situación en donde una persona se ve en un accidente, ¿no? Y entonces tiene que reaccionar de manera rápida, es decir, intuitiva. ¿Correcto? Y como bien lo dijo, se basa en patrones que el individuo ha ido observando. Por ejemplo, si ustedes van a salir de su casa y de repente observan ciertas nubes negras, primero que dicen es basándose en patrones anteriormente vistos, pues lo que van a decir es posiblemente vaya a llover. Entonces, me llevo mi paraguas, ¿no? Entonces, identifico un patrón que ya existía, que yo ya, con el cual ya tenía experiencia, y entonces tomo mi decisión a partir de esto y reacciono de manera rápida. Por ejemplo, un médico dice, con años de experiencia puede intuir un diagnóstico apenas observando unos pocos síntomas, incluso antes de realizar pruebas. Ahora, en la medicina, pues obviamente, sí en muchos casos sí va a ser necesario realizar, y bueno, de hecho es muy necesario llevar análisis que comprueben realmente el diagnóstico o el previo, ¿no? Pero bueno, esto es un ejemplo que podríamos decir en la vida cotidiana. Entonces, hasta aquí, chicos, estaríamos parando con los tipos de pensamiento. Les recuerdo, hay que pasar nuestros apuntes y, bueno, realizar la siguiente actividad. Repito las instrucciones, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es, además de pasar todos los apuntes de los distintos pensamientos que observamos en esta segunda parte, ahora también vamos a hacer una actividad que no es otra cosa más que la primera parte, analizar nuestra forma de pensamiento. Es decir, cuál es la que mejor respondería a nuestra forma de pensamiento. Es decir, recordemos todos los distintos tipos de pensamiento y entonces vamos a ir mira, este es el que podría quedar más conmigo porque yo lo utilizo de tal manera o es el que yo he utilizado de tal manera, ¿no? Y me van a dar un ejemplo. Recuerden, si son varios, hay que empezar a dar un ejemplo por cada uno. Hay que mencionarlo, ¿no? Yo trabajo con el tipo de pensamiento tal y tal. Este lo he trabajado en tal momento y este otro lo he trabajado en tal momento. Y otra parte. Les voy a hacer una pregunta y me van a responder
dentro de su documento, dentro de sus apuntes o después de sus apuntes, pero que sí quede muy separadita bien la respuesta, ¿no? Y la pregunta sería la siguiente. ¿Qué tan importante sería para su carrera, ¿no?, desarrollar los dos tipos de pensamiento que mencionábamos anteriormente? El pensamiento divergente y el pensamiento convergente. O si ustedes consideran que solo es uno de ellos el que sería más relevante para su carrera, pues bueno, hay que anotarlo y, bueno, dar las razones de las por qué ustedes lo consideran así, ¿correcto? Entonces, hasta aquí estaríamos terminando. Recuerden, si tienen alguna duda, ya sea sobre los apuntes, sobre el tema o sobre las actividades, pueden hacerme llegar directamente a la plataforma o a través de nuestra institución, ¿correcto? De igual manera, yo voy a estar al pendiente para cualquier duda. Sin más que agregar, chicos, hasta aquí lo dejamos. Que tengan buen día.